El dinero desapareció sin dejar huella, pero su sombra seguía respirando entre las calles de Sinaloa. Todos hablaban del dinero que cruzaba fronteras. Aviones privados, rutas en la selva, submarinos artesanales. Pero esta vez, el problema no estaba en la distancia. El problema estaba en casa. Corría el año 2017. El sol ardía sobre las calles polvorientas de Badiraguato. El cártel de Sinaloa se preparaba para un envío que prometía ser tan rápido como silencioso, $18 millones, divididos en 3 maletines idénticos, destinados a Colombia. 2 de ellos llegaron. Uno, jamás salió. La versión oficial hablaba de mal tiempo, problemas de transporte, quizás un cambio de último minuto. Pero en Sinaloa, el silencio nunca es inocente. Y menos cuando hay dinero de por medio, dinero que sabía demasiado. Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo, no levantó la voz. No preguntó. No gritó. Solo tomó nota, y esperó. Porque si hay algo que aprendió con los años, es que el traidor siempre vuelve a pasar por la misma esquina. Solo hay que estar ahí cuando lo haga. Pasaron los años. Muchos lo dieron por muerto, preso o fuera del juego. Pero la realidad era otra. Guzmán no buscaba el dinero. Buscaba a quien lo tocó sin permiso. Todo estalló cuando, en 2023, un informante fue capturado cruzando la frontera sur de México. Sin armas. Sin pasaporte. Solo llevaba una pequeña caja de madera, sellada. Y dentro, una cinta VHS, un casete y un código numérico tallado a mano, almohadilla 3-9 SIN. Al reproducir la cinta, se escuchó una voz familiar. Temblorosa. Pero clara. Si estás viendo esto, ya no estoy vivo. Pero el dinero sí. Y no fue un error. Fue una decisión. Y ustedes, están en la lista. Ese día, Sinaloa volvió a arder. No por la pérdida del dinero, sino por la memoria del que lo guardó y decidió cuándo debía ser encontrado. Porque algunas cajas no se roban. Se esconden. Y algunas venganzas no gritan. Susurran nombres. Cuando el silencio pesa más que un disparo, es porque alguien ya apuntó primero. En un rincón oscuro del rancho abandonado de El Limón, la pintura descascarada de una pared escondía algo más que humedad. Esa mañana, cuando el Bayo, uno de los contadores más antiguos del cártel, fue hallado colgado de una viga, no había sangre. No había señales de lucha. Solo un papel manchado de tierra, clavado con un cuchillo en la pared principal. Un papel. 3 nombres. Y nada más. Los federales pensaron que era otro ajuste de cuentas. Una advertencia más entre rivales. Pero el Chapo supo de inmediato qué significaba. Los 3 nombres escritos no eran enemigos. Eran de los suyos. Los que cargaban cajas. Los que decían que todo había salido según lo planeado aquella noche del envío. Pero uno de ellos, Mario el Pantera Ramos, no aparecía desde hace 2 años. Otro, Chaparro Mejía, vivía en Veracruz con una nueva identidad. ¿Y el último? Bueno, el último trabajaba ahora como jefe de seguridad para un político local en Culiacán. Guzmán, desde la sombra, ya había puesto el juego en movimiento. No buscaba justicia. Buscaba equilibrio. Y para él, ese equilibrio olía a pólvora. Días después, en un motel cerca de Mazatlán, un hombre fue hallado en una tina llena de hielo. Le faltaban los dedos de una mano. Y en el espejo, escrito con sangre, un número 3. Era uno de los nombres de la lista. Y aunque la policía local trató de ocultarlo, un video comenzó a circular por redes cerradas. Un encapuchado mostrando una caja de madera idéntica a la desaparecida. Con una voz digital que decía: no buscamos el dinero. Buscamos la cadena que lo movió. El primero ya cayó. Faltan 2.
El mensaje era claro. El dinero no se había perdido. Se había utilizado como trampa. La caja era un señuelo. Un detonador. Y ahora los hombres que ayudaron a cargarla descubrían que también cargaban su sentencia. Porque en Sinaloa, cuando el Chapo manda un mensaje, no se grita. Se escribe en la pared. A veces, el silencio no es cobardía, es el sonido de una bomba a punto de estallar. En el sótano de una casa en ruinas, al borde de la carretera vieja de Culiacancito, dos hombres observaban un maletín. No estaba cerrado con combinación, ni tenía marcas evidentes. Pero su contenido no era dinero. Era miedo. Un miedo compacto, silencioso, contenido en la réplica exacta del noveno maletín. Aquel que nunca llegó. La caja real, la que transportaba 15 millones de dólares, desapareció en el trayecto final. Pero esta, la que tenían frente a ellos, era idéntica. Una trampa diseñada por el Chapo, no para recuperar el dinero, sino para descubrir quién lo desvió. Dentro, en vez de fajos de billetes, había documentos falsificados, planos de rutas aéreas, y lo más importante, una microcámara escondida dentro del refuerzo lateral. Una cámara que ya había grabado a 3 hombres distintos manipulándola. 3 rostros conocidos. Uno de ellos. El mismísimo Chaparro Mejía, que según todos los informes, había sido asesinado meses atrás. Mentiras. Muertos que caminaban. Y una verdad que empezaba a oler a pólvora. Esa misma noche, la réplica fue colocada en un contenedor con destino a Guatemala. Pero no era un envío real. Era una carnada. Desde su escondite en la sierra, Guzmán observaba la operación por un monitor. Las cámaras térmicas captaban movimiento, 4 hombres abordaban el camión. Uno de ellos revisó la caja. Se rascó la nuca. Abrió una navaja. No dijo una palabra. Pero ese gesto, pequeño, casi involuntario, fue suficiente para confirmar lo que Chapo ya sabía. El traidor no robó por hambre, lo hizo porque sabía que no lo verían venir. El camión nunca llegó a Guatemala. A las 2 horas, explotó en medio del desierto, frente a un dron que transmitía en directo para una sola pantalla. La de Joaquín Guzmán lo era. Al día siguiente, en las noticias, se habló de un accidente. Una falla mecánica. Pero en las sombras del cártel, se sabía la verdad. No era el maletín lo que importaba. Era quien pensaba que aún podía correr con él. Y ahora, con un nombre más tachado de la lista, el Chapo preparaba el siguiente movimiento. Porque la réplica no habló. Pero mostró todo lo que tenía que mostrar. Cuando se roba dinero de sangre, la memoria nunca muere. En las afueras de Badiraguato, hay un caserón cubierto de polvo y olvido. Allí vivieron, o se escondieron, muchos que una vez fueron leales al cártel de Sinaloa. Pero esa noche, la casa se volvió un teatro de sombras. No había olvido, solo deuda. Chapo no solo buscaba a los culpables. Buscaba a los que intentaron borrar el pasado. Porque cuando el noveno maletín desapareció, no solo se perdió el dinero. También se rompió una regla no escrita. No se toca lo que aún no ha sido contado. Alguien tocó. Alguien habló. Y alguien intentó hacer como si nada hubiera pasado. Esa noche, 3 exoperadores fueron llevados a la casona. No esposados, ni golpeados. Con respeto. Con una última copa de mezcal. Uno de ellos, el más joven, el que decía llamarse Rubén, confesó antes siquiera de ser interrogado. No fue por mí. Fue por ellos. Me ofrecieron el doble. El maletín ya tenía otro destino. Chapo no levantó la voz. Solo encendió un cigarro. ¿Y tú crees que yo vine hasta aquí, por el maletín? Silencio. Lo que siguió no fue un interrogatorio, fue un acto de memoria. Guzmán tenía en sus manos un viejo cuaderno. No digital.
no fotocopiado. Un cuaderno escrito a mano con tinta azul, con nombres, fechas y entregas. Ahí estaban los tres. No una, sino varias veces. Con firmas. Y en la última página, alguien había escrito. 9, no llegó. Buscar. Rubén lloró. Los otros dos guardaron silencio. A las 3 de la madrugada, el caserón ardió. Las autoridades dirían que fue una fuga de gas. Pero los vecinos vieron algo más. Un convoy negro sin placas que salió antes de la explosión. Dentro del maletero no había cuerpos. Solo el cuaderno. Y una nueva nota escrita a mano. Los que quisieron olvidar, ahora descansan donde nadie los recordará. Porque para el Chapo, el pasado no es un archivo. Es un mapa. Y cada traición, una coordenada. Algunas tumbas se cierran con tierra. Otras, con nombres que todavía respiran. En los registros oficiales del municipio de Mocorito, el cementerio viejo tiene 387 tumbas. Pero solo 312 están registradas con nombre. Las otras, solo tienen fecha. Y no todas tienen cuerpo. Una noche sin luna, el Chapo llegó a ese lugar sin ser visto. No era superstición. Era estrategia. Ahí enterró secretos. Y ahí también se esconden los que pensaron haberlo enterrado a él. Porque el código no está en las tumbas, sino en cómo se alinean. Guzmán había hecho grabar ciertas cruces con inscripciones falsas. Otras, con un símbolo casi imperceptible. Una estrella de 5 puntas, invertida, apenas rasgada sobre la madera podrida. Eso no era un adorno, era una advertencia. Cada símbolo representaba un pacto. Cada tumba sin nombre, un mensaje. Aquella noche, el número 9 volvió a aparecer. Pero no en una lápida. En una nota dentro de un frasco enterrado bajo la cruz de un niño que nunca existió. El papel, envuelto en plástico, decía. El número 9 no falló. El número 2 mintió. Esa pista desató una cacería. El número 2 era un nombre clave. Marco el Huesos, uno de los antiguos hombres de confianza del cártel. Había desaparecido desde el operativo de Mazatlán. Se creía muerto. Pero ahora sabían que estaba vivo. Y no solo eso. Estaba vendiendo rutas a los enemigos. Chapo no se movió como capo. Se movió como sombra. Reclutó a 2 de sus hombres más silenciosos. Les dio un mapa del cementerio, marcado con tinta roja. Les pidió una sola cosa. Encuéntrenlo antes que se entierre a sí mismo. Días después, en una finca abandonada, lo hallaron. El Huesos cavaba una fosa. Decía ser para un animal. Pero al fondo, había una bolsa negra. Con fajos de billetes mojados. Y un pasaporte falso con destino a Paraguay. No hubo disparos. Solo una grabación. Una confesión forzada. Una voz que decía. Yo fui el número 2. Y creí que el 9 me cubriría. La grabación fue enviada a 3 números. Uno de ellos, del hijo de Guzmán. Porque en este juego, las tumbas no cierran historias. Las abren. Hay claves que abren cuentas. Y hay otras que desatan guerras. No era la primera vez que Guzmán escuchaba ese número. 21. 3 veces había aparecido en distintas circunstancias. En un cargamento interceptado, en una llamada codificada. Y en una cuenta bancaria suiza abierta por alguien que no debería tener acceso. El código 21 no era solo una clave. Era un permiso. Un pase dorado que solo usaban los más cercanos a El Chapo para mover dinero, cerrar tratos, y proteger la estructura cuando todo parecía derrumbarse. Pero ahora, ese código había sido usado por alguien más. Y lo peor no era el robo. Era el permiso que alguien se había atrevido a falsificar. En una reunión secreta en Culiacán,
Los 4 jefes regionales se sentaron con las manos vacías y los ojos llenos de miedo. El dinero de una venta en Tijuana había desaparecido. Los números no coincidían. El código usado para validar la transferencia tenía los dígitos correctos. Pero el acceso había venido desde un lugar inesperado. Una red de servidores en Panamá. Guzmán encendió su puro, como solía hacerlo cuando estaba por tomar una decisión definitiva. Uno de los jefes, un hombre de barba gris y mirada temblorosa, murmuró. Tal vez fue un error del sistema. Pero nadie se atrevió a apoyarlo. Todos sabían que los errores no existían en la contabilidad del cártel. Y mucho menos en el Código 21. Horas después, Guzmán viajó solo, en un todoterreno sin placas, hacia una finca abandonada al sur de Sinaloa. Ahí lo esperaba una caja fuerte enterrada en concreto, sellada desde hacía 5 años. Solo 2 personas conocían la combinación. Una de ellas ya estaba muerta. La abrió con calma. Dentro había documentos, fotos y una libreta escrita a mano. En la primera página, un nombre que no había leído en años. Camilo Ortega. Ex contador. Ex protegido. Ex hombre leal. Había sido dado por muerto. Pero el código 21 se había activado usando su antigua clave. El mensaje era claro. Camilo no solo estaba vivo, estaba mandando señales. El capítulo no cerraba ahí. Esa misma noche, 2 hombres fueron encontrados muertos en un rancho en Durango. En sus bolsillos, copias del Código 21. Falsas. Rústicas. Pero suficientemente creíbles para justificar su ejecución. Guzmán no necesitaba pruebas legales. Solo necesitaba indicios. Y ahora tenía uno más. Camilo no robaba por dinero. Robaba para mandar un mensaje. Y el mensaje decía: el verdadero código no está en los números, sino en lo que estás dispuesto a perder para protegerlos. Algunos nombres pesan más que el oro. Y se pagan, con sangre. Camilo no se había escondido. Se había camuflado. Mientras todos lo creían muerto, él seguía operando desde las sombras. No quería el trono. Quería humillar al rey. Su mensaje no estaba en el dinero robado, sino en el método. Cada movimiento era una burla al sistema que él mismo había ayudado a construir junto a Guzmán. Cada billete que desaparecía, cada cuenta falsificada, cada clave replicada. Era una venganza calculada. Pero había un límite. Y Camilo lo cruzó cuando tocó lo único que Guzmán no negociaba. Su nombre. Una conversación interceptada en un café de Bogotá fue suficiente. Camilo había usado el nombre Joaquina como firmante de una transacción que involucraba armas y sobornos en Centroamérica. No solo estaba robando dinero. Estaba manchando la firma del hombre más temido de Sinaloa. Guzmán no levantó la voz. Solo pronunció 2 palabras. Código rojo. Y entonces, el infierno se desató. En menos de 24 horas, se activaron 3 comandos especiales. Uno en Culiacán, otro en Ciudad de México, y el último, en Panamá. Su objetivo, cerrar todas las rutas que Camilo podría usar para escapar. Mientras tanto, una mujer, contadora del cartel y examante de Camilo, fue encontrada viva en una bodega. Tenía el rostro golpeado, pero no habló por miedo. Hasta que escuchó el verdadero nombre que Camilo usaba ahora. Emilio Duarte. Ese dato cambió todo. Guzmán sabía lo que venía. Camilo había planeado una última jugada. Usar el nombre de Guzmán para firmar una confesión pública, grabada y lista para difundirse, sobre los secretos más oscuros del cártel. Pero no lo logró. Fue interceptado en una casa de campo en Guatemala. No opuso resistencia. Solo pidió una cosa, que lo mataran con su nombre real. Guzmán aceptó. Le dio un disparo en la cabeza con su propia mano.
Y luego, ordenó quemar todos los documentos que vinculaban a Camilo con el pasado. Pero no borró una cosa. El nombre Camilo Ortega. Fue tatuado con tinta roja en la base de una lápida sin fecha. Guzmán no quería que lo olvidaran. Quería que todos supieran cuánto costaba traicionar su nombre. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.